En el marco de las actividades de la conmemoración del 110 aniversario de la toma de Zacatecas, tuvo lugar la conferencia magistral La batalla de Zacatecas entre el ruido de las derrotas y el silencio de los triunfos, a cargo del doctor Marco Antonio Flores Zavala, quien explicó a los presentes que en Zacatecas solo fue el inicio de la guerra contra el constitucionalismo y cómo se formó el gobierno del Estado. Desde una visión estatalista, es decir, desde la formación del Estado, cómo ocurrió el tránsito desde 1912 hasta 1917, considerando que la batalla en Zacatecas fue un acontecimiento que proviene de las pugnas entre las fuerzas constitucionalistas o de oposición al gobierno de Victoriano Huerta. En Zacatecas se enfrentó una parte del constitucionalismo y luego continuó su propia pugna y provocó, si dicen que se provocó en Zacatecas la caída del régimen, en realidad se provocó el inicio de la guerra civil en México. Es decir, ahora es un escenario donde una fuerza muy fuerte, una fuerza importante por la cantidad de hombres, que es la División del Norte, pasó sobre Zacatecas, por las vías del tren, pasó y procuraba tener una vía abierta y no ser concentrados en el norte. Ahí es una visión de diferencias de estrategias. El jefe de la Revolución Constitucionalista o del movimiento constitucionalista, Venustiano Carranza, él estaba en Saltillo. Él era el jefe de las Fuerzas Armadas de la Rebelión. Es otra historia. Eso implica que es la pugna entre la División del Norte y Carranza, pero que afecta a Zacatecas. Hubiese caído el gobierno federal de Huerta, sí, porque tenía ya implicaciones internacionales, no solamente estadounidenses, sino europeas también. En Zacatecas ocurre esa batalla, pero paralelo, que es lo más importante, ocurre que hay un gobierno revolucionario en sombrerete, un gobierno que controla economía, controla educación y controla política. Entonces es más importante mirar cómo se formó el gobierno revolucionario en Zacatecas, que implica un largo periodo, no es tan largo, es casi un sexenio, es del 12 al 17. Y eso nos permite ver cómo era la visión para la revolución de Zacatecas respecto del Estado. En esta charla estuvieron presentes alumnos de secundaria, por lo que su diálogo tuvo que ser encaminado al fomento de la educación cívica. Pues me veré como un panegírico de la paz, que el uso de las armas es incorrecto incluso en momentos de autoritarismo, incluso en momentos de cerrazón política, es preferible el uso alternativo del derecho y de la política. Los jóvenes deben de ser educados en civismo, en términos cívicos, en términos de leyes y en términos de valores que es cierto vienen desde la familia o desde cualquier otras ideologías. Entonces es fomentar, y ahora con los principios de perspectiva de género, implicar que las niñas tienen tantos derechos y no deben ser obligadas por diferentes circunstancias a sumisiones, a subordinaciones o a ninguneos. Con imágenes de Paul Martínez para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.